¿Cómo están todos ustedes? Les saludo en sus diferentes usos horarios. Mi nombre es Yorli Katiana Riaño, de la Iglesia Cuadrangular Carismática, y hoy estoy compartiendo con todos ustedes, pastores y líderes de la Cuadrangular Colombia Distrito Andino, sobre un tema muy importante para el Día de Misiones. Es el crecimiento de los musulmanes acá en nuestra Colombia. Bueno, yo les cuento un poco cómo es que yo estoy hoy hablándoles aquí sobre el crecimiento del Islam acá en nuestro país. Resulta que estoy investigando hace ya algún tiempo. Tuve un viaje misionero hacia Turquía en el año 2023 y tengo el llamado para trabajar hacia las misiones hacia el pueblo musulmán. Desde ahí he venido investigando cómo en Latinoamérica ha ido creciendo esta cultura y cómo también en Colombia está creciendo. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el Islam y diferentes, todo lo que tiene que ver con su cosmovisión para poder entender un poco, pero también está el llamado de que seamos entendidos en estos tiempos, porque la iglesia tiene que prepararse para lo que ya se nos vino a Colombia, que son las diferentes cosmovisiones, porque pues hay mucho pluralismo. Iniciemos estudiando. El objetivo de esta capacitación es que en realidad nosotros, como la Iglesia de Cristo, podamos ver las misiones que hoy en día estamos enfrentando frente a esas diferentes cosmovisiones que han llegado a nuestro país, y en especial atención en el Islam. Cuando se hablan de misiones transculturales, pues siempre estamos pensando en pasar las fronteras y es así. Pero también es cierto que a nuestro país están llegando diferentes culturas, que eso también hace que sean misiones transculturales, porque desde nuestra cultura colombiana debemos de saber eh, entablar conversaciones con personas que piensan diferentes a nosotros. El texto base es Mateo 28, 19, 20, Hechos 1, 8. Y el llamado es a discernir estos tiempos que estamos viviendo como la Iglesia de Cristo. Para empezar, pues abordemos qué es un poco el Islam. El Islam en realidad es una de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas, viene de esa línea, junto al judaísmo y el cristianismo. Y la palabra Islam como tal significa sumisión. ¿A qué? A la voluntad del Dios de ellos. El Dios de ellos lo llaman Alá. Sus seguidores son llamados musulmanes, que significa los que se someten a Dios. Y pues en realidad el Islam tiene también un libro sagrado. Y nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán, y ellos tienen a su profeta, a su gran profeta Mahoma, que es el que ellos conocen como el último profeta de Dios, el cual se le dio la revelación del Corán. Para poder entender de ellos un poco, tenemos que entender cuál es su cosmovisión de vida. Entonces, la cosmovisión del Islam se centra en la unicidad de Dios Alá. Ellos creen en la revelación divina a través del profeta, de este profeta Mahoma y otros profetas, y el Corán como guía para la vida. Quiere decir que esta cosmovisión abarca todo. No hay una separación de lo religioso, de lo social o lo político. En realidad, el Islam lo abarca todo para ellos. Dentro del Islam, esta cosmovisión promueve un propósito humano, que es para que los que la practican lleguen a ser el califa de Alá, que significa el vicerregente de Dios acá en la tierra. Y ellos integran, como les estoy contando, la vida espiritual, intelectual, moral, la política, todo, para lograr esa armonía con el mundo divino, que ellos le llaman el Ajirá, y con el mundo terrenal, que sería la Dunya. Eso es un poco de su cosmovisión del Islam. Ellos también tienen fundamentos, así como nosotros tenemos nuestros fundamentos, ellos tienen unos fundamentos, unos pilares que debemos de entender. Entonces, primero está la confesión de fe, en lo que ellos creen que es, como les cuento, es Alá, y quien quiere ser de esta religión lo debe confesar, y confesar que Mahoma es el
último mensajero de Dios, el último profeta. Ellos tienen la práctica de la oración, pero la oración de ellos es bastante estricta. Son 5 veces al día y tiene horarios. Y eso es interesantísimo, porque aunque ellos puedan estar trabajando y si les llegó la hora de la oración, donde quiera que ellos estén, ellos paran lo que estén haciendo para orarle a Allah, mirando hacia la Meca. Ellos practican la limosna, que es la ayuda hacia los pobres y necesitados. Practican el ayuno, pero el ayuno de ellos es una vez al año. Creo que pues, todo el mundo conoce el tema del Ramadán. Entonces tienen un mes para ayunar en el Ramadán. Y hacen la peregrinación una vez en su vida, si es que los recursos le dan para ir hasta la Meca, que es un lugar sagrado para ellos. Eso es un poco para entender lo que es el Islam en realidad. Eh, También, pues, es importante entender las diferentes palabras que abordan toda esta cosmovisión, porque cuando uno dice, bueno, el Islam, los musulmanes, islamistas, pero no es lo mismo. El Islam como tal es la religión y ella está dividida en 2 líneas. Están los sunitas y los chiitas. Y el significado de musulmán viene de la palabra muslim, que significa sometido a la voluntad de Allah. Pero no es lo mismo decirle a un musulmán islamista, porque un islamista se refiere no a cualquier musulmán, sino a un movimiento político ideológico que busca imponer la interpretación del Islam como sistema de gobierno o la ley general mediante la Sharia. En realidad, eh, cuando están los regímenes grandes de la religión, en realidad todos son islamistas, ¿sí? La diferencia, entonces, diría, un musulmán es la identidad religiosa de ellos, pero un islamista ya es la identidad ideológica política, ¿sí? Aquí encontramos que hay personas que son pacíficas, que practican el Islam de manera pacífica, pero hay otras que son muy radicales. Hoy no vamos a poder abordar la división de los sunitas y los chiitas por el tiempo. Bueno, para entender un poco de todo esto que está pasando en Colombia, pues tenemos que entender que es el mismo pluralismo que se ve en nuestro país, y no solamente acá, sino esto es a nivel mundial. La religión contemporánea está desafiando a la iglesia, a nosotros los cristianos, a repensar nuestra misión en nuestro contexto y cómo están creciendo por diferentes culturas, la diversidad en culturas, en pensamientos, en ideologías, en religiones, todo lo que uno conoce como las cosmovisiones, hace que nosotros digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con tantas diferencias? ¿Cómo podemos abordarlas, no? La presencia musulmana en nuestro país es resultado de una dinámica migratoria y esto está llevando a ¿qué? A procesos de conversión en nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo estuve en diferentes ciudades capitales investigando sobre el Islam acá en Colombia y encuentro pues mezquitas muy grandes como la de Maicao. Estuve en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá la he podido estudiar, he ido, en Bogotá hay 5 mezquitas, de las cuales estuve en 3 de ellas, y esto que me hace ver que ellos están creciendo y que no solamente están en estas ciudades que yo estoy nombrando acá, sino que están en 17 ciudades capitales de Colombia, o sea, están en medio de Colombia ya. Ellos están creciendo, no solamente porque han venido con sus dinámicas migratorias a nuestro país, porque sí, vienen de Arabia, hay iraníes acá, ¿sí? Hay libaneses, hay turcos, ¿sí? Pero en realidad también hay conversiones de colombianos, porque encuentran en el Islam lo que han estado de pronto buscando en sus pensamientos. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos un reto muy grande, porque tenemos que preparar a los feligreses en nuestras iglesias locales sobre las diferentes cosmovisiones para evangelizarlos, para hacer ese puente y conectar a las diferentes culturas con nuestra cultura del reino de los cielos, pero también para preparar y discipular a nuestros fieles y que ellos puedan en realidad entender qué
en qué están creyendo y que las diferentes culturas y cosmovisiones que han llegado a nuestro país, esa diversidad, ese pluralismo, no los confundan y no terminen convirtiéndose en cualquier viento que les hable. Entonces, aquí hay unas preguntas. ¿Sabías que en Colombia está la mezquita más grande de Iberoamérica? ¿Por qué los musulmanes están viniendo a nuestra Latinoamérica? Porque es que no solamente el fenómeno está acá en Colombia, lo estamos viendo en diferentes partes de Latinoamérica, Argentina, Paraguay, Brasil, es un fenómeno, México, Venezuela, ni se diga. Entonces, eso es para pensar qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus planes en realidad como Estado Islámico. Conocía que el pueblo musulmán está creciendo en nuestra región como tal. Y la iglesia, ¿cómo debe responder ante esta cosmovisión? ¿Cierto? Y una de las preguntas, que fue la pregunta base para hacer esa investigación académica, fue: ¿cuáles son las barreras culturales y teológicas que afectan la interacción entre nuestra iglesia cristiana colombiana con las comunidades musulmanas? ¿Y cómo puede la iglesia desarrollar un modelo metodológico y práctico que, fundamentados en el amor y el respeto, la comprensión cultural, promuevan un diálogo respetuoso y un testimonio fiel a Jesucristo en este contexto colombiano? ¿Por qué? Pues porque es nuestra realidad y nosotros tenemos que prepararnos, es el llamado a estar preparados. Esto nos hace pues entender que tenemos que en realidad empezar a desarrollar inteligencia cultural. Y para eso hay que estudiar todos estos temas. Es importante capacitarnos, equiparnos. ¿De dónde viene el Islam? Pues es una religión que viene del mismo tronco histórico de Abraham. Ellos son los que me conocen como los hijos de Ismael. Seguramente se han hecho investigaciones de que Mahoma tuvo mucha afinidad con los cristianos y de ahí vienen muchas cosas que Mahoma quiso copiar para la religión pues, que él se inventó del Islam. Bueno, y eso se dio en un contexto del sincretismo, el peligro del sincretismo en nuestras iglesias. ¿Cuál es nuestra aplicación en realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como líderes, como pastores, como hijos de Dios? Que el Islam no es en sí de otro mundo, sino que en realidad es un pariente religioso lejano, que esto nos abre las puertas para el diálogo desde un terreno compartido, que tenemos que abordarlo para, primero, preparar a nuestra iglesia e ir a esos otros y pasar ese puente para conectarnos con Cristo. Es muy importante pues entender que la diferencia irreductible que guían la misión es que ellos ven a Jesús como un profeta y no como hijo de Dios. Y la salvación que ellos entienden es por obra y por obediencia a esa charía, no por la gracia que nosotros la podemos disfrutar en Cristo Jesús. Ellos pues rechazan el concepto de Dios ante la noción de la encarnación y la Trinidad. Y estas diferencias que me hacen, a mí no nos debe generar temor, a mí no me genera temor en realidad, más bien me hace ver un sentido de urgencia como misioneros en llevar el Evangelio de la Gracia, que es en sí la gran noticia para este pueblo islamista y que ellos puedan conocer a Jesús y puedan vivir en esta misma plenitud que tú y yo hoy estamos viviendo. Es importante entender esto. Las implicaciones que hoy tenemos para nuestras iglesias es que Dios en realidad nos está permitiendo la llegada de estas diferentes comunidades musulmanas a nuestro país, a ciudades como Maicao, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, están ya en parte ya en Orientales, están en Pereira, en Cali, en Buenaventura. Y pues como les cuento, en 17 ciudades capitales, esto no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad misionera. Y si lo vamos a ver como una amenaza, pues es una amenaza más bien para
equipar a nuestras iglesias locales y prepararlos con la cosmovisión bíblica y enseñarles a discernir las cosmovisiones que se viven acá a nuestro territorio colombiano. Nos invita también a replantear ese diálogo que tenemos que hacer con respeto y reconocimiento mutuo. Aquí es muy importante que nosotros empecemos a pedirle al Espíritu Santo mucha inteligencia cultural para prepararnos y poder desarrollar esa gran comisión y evangelizar a esos musulmanes, que es obedecer en sí la gran comisión, sin miedo y con mucho amor. Y para concluir, pues que el Islam comparte raíces con nosotros, pero también está incompleto sin Cristo Jesús, aunque ellos entienden un tema de Abraham, en realidad ellos no conocen de Jesús. Jesús es el que dio todo por nosotros. Y esta es nuestra misión y no debe ser una polémica ni una imposición, sino que en realidad es presentarlo como el Hijo, como el Salvador del mundo. Evangelizar a musulmanes es cumplir con la promesa de Abraham, porque nosotros sabemos que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12 que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que pues nuestra misión es conectar con los musulmanes, no como una opción, sino es nuestra misión. Y si Dios ha traído a los hijos de Ismael hasta nuestra casa es para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo los invito en que en este tiempo que ustedes van a tener de congreso de misiones, puedan estar replanteando cómo empezar a hacer ese evangelismo, esas misiones dentro de nuestro mismo contexto colombiano, pero también pensando en preparar también misioneros para terminar esa gran comisión que el Señor pues nos ha delegado y que es algo urgente hacer en este tiempo. Y pues voy a terminar orando y agradeciendo por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y todo lo que hemos podido acá estudiar juntos, Señor, que seas tú hablando al corazón de los líderes y pastores de la familia. A nivel Colombia, Señor, tócalos, Espíritu Santo, llévalos a querer equiparse más, Señor, y que se haga tu voluntad perfecta en cada iglesia local, Señor, preparando a tus hijos, a tus fieles, Señor, para que sean preparados con tu cosmovisión, la cosmovisión del reino de los cielos, y así en poder estudiar las diferentes cosmovisiones para poder ser ese puente de conexión hacia esas otras culturas en el nombre de Jesús. Y los invito a que si quieren tener más capacitación, algo más profundo, entender más de esta cosmovisión, con mucho gusto aquí me tienen para servirles. Dios les bendiga, tengan una linda semana.